La ultraderecha ya tiene el muertito que deseaba. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a batear al evasor de impuestos, Ricardo Salinas Pliego. Amigos, muy buenas noches. Los saludo con gusto. Su amigo y servidor, Silvano Ángeles Barrón. El Pico del Águila, periodismo militante, periodismo de reflexión. Pues esos son los dos temas que tenemos que son realmente importantes y que pues es parte de darle un seguimiento, ¿no? Darle un seguimiento a estas dos noticias importantísimas que está acaparando la atención. Lo de los temas judiciales desde hace un año y lo de que acaba de pasar en Michoacán, pues desde sábado para acá, pero por lo que sea, esto ya está muy pendiente, no solo en los noticieros, sino en las redes sociales y también en las charlas de pasillo. Bueno, amigos, vamos a arrancarnos, vamos a hacerles aquí un compartimiento de pantalla sobre una nota que salió en el Facebook, que es una especie de análisis de un Facebooknauta, que tiene que ver con el lamentable suceso del sábado. Vamos a empezar con ese tema, porque el título, como ya lo mencioné, es un título bastante atractivo. Nada más que déjenme ver dónde lo encontramos. Vamos a minimizar, o más bien dicho, vamos a hacer esto. Exacto. Luego minimizamos y ya lo tenemos aquí. Bien, amigos. Vamos a darle lectura. La nota es, esta publicación reflexiva la hizo en Facebook el ciudadano Mario Alberto Galvez y me parece que efectivamente es un columnista. Dice, ya tiene el muerto que la ultraderecha tanto deseaba. Obviamente nos estamos refiriendo al alcalde asesinado el pasado sábado 1 de noviembre, Día de Muertitos, en Uruapan, Michoacán, presidente municipal de esa ciudad. Vamos a ver. Dice México, Ciudad de México, 3 de noviembre de 2025. Ya tiene el muerto que la ultraderecha tanto deseaba, mi opinión. El 1 de noviembre de 2025, a las 9 de la noche, en la Plaza Morelos de Uruapan, Michoacán, durante el Festival de las Velas, Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, estaba tomándose fotografías con los niños que le acercaban los padres de los infantes. Un hombre cubierto con una sudadera blanca con caperuza se le aproximó. Estaba armado con una pistola. Le disparó en 7 ocasiones, hiriendo su abdomen y uno de los brazos. Un regidor y un escolta resultaron heridos. El atacante fue abatido inmediatamente por el resto del personal de la seguridad. Entre paréntesis, cuando no se quiere que se encuentre al autor intelectual, siempre se mata al asesino material. El presidente municipal fue llevado a un hospital donde falleció. Los pobladores de Uruapan y del mismo estado de Michoacán sabían del carácter arrebatado del municipio y cuando todavía, perdón, y cuando tenía vida, seguían con gusto sus declaraciones porque lastimaba con la palabra a todo y a todos. Su fama nació cuando ganó una diputación representando a Morena y siendo legislador local, se lanzó contra el mismo gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y contra el fiscal de Michoacán. Perdón. Terminado su periodo como legislador, se volvió contra Morena y siendo candidato independiente obtuvo el triunfo para convertirse en presidente municipal de Uruapan. También amenazaba constantemente a los criminales que causaban violencia y muerte, y alguna vez dijo que la policía de Uruapan tenía la orden de matar a cualquiera que perteneciera a un cártel del crimen organizado.
Siendo presidente municipal de Uruapan, decidió cubrir el trámite y solicitó la protección del gobierno federal porque recibía constantes amenazas de muerte. Sin embargo, cuando se le designaron 14 elementos de la Guardia Nacional, no quiso tenerlos cerca, desconfiaba de ellos. Y el director de la Guardia Nacional decidió protegerlo de manera periférica, es decir, de lejos, desde donde sus elementos no levantaran las suspicacias del gobernante de Uruapan. Aunque Carlos Manso declaraba constantemente que el crimen organizado tenía infiltradas a las policías locales, él depositó la seguridad de su persona en policías locales. Y algunos de estos eran la guardia personal que lo acompañaba a todas partes. De esa manera también lo seguían los elementos de la Guardia Nacional, porque a Carlos Manso le gustaba acudir mucho al campo para hablar con los pobladores. La gente de Uruapan lo amaba y ya comenzaba a darle tamaño de próximo gobernador de Michoacán. Su asesinato lastimó mucho a sus gobernados y en alguna marcha se lanzaron contra el Palacio de Gobierno para causar destrozos e incendios en el inmueble. Los convocantes a esa marcha destructiva hicieron lo mismo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y los feminazis. Después del desmadre que hicieron, detectaron que un grupo de extraños los infiltró y violentó la manifestación para desvirtuarla. Alfredo Ramírez Bedoya tiene pésimos asesores y cometió el gravísimo error de presentarse en el velorio de Carlos Manso. Fue bien recibido por la viuda y los otros familiares, pero los que manejan el asunto de la violencia en el país desde la oscuridad vieron una gran oportunidad y lanzaron contra el gobernador de Michoacán a gente malintencionada que arrastraron en su propósito a verdaderos dolientes y a gritos echaron al gobernador. Una mujer se atrevió a aplicarle unos golpes. Desde redes sociales se desató la andanada que los tenebrosos gestores de la violencia en México tenían planeada. Y en una cuenta de TikTok relacionada con mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González Guajardo, el Junior Tóxico, un grupo que se hizo llamar Generación Z, convocó a una marcha en la Ciudad de México a mitad del mes de noviembre para pedir la destitución inmediata de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México y de todo su gabinete, porque según los que manejan esta cuenta, todos ellos son los asesinos de Carlos Manso. Para demostrar que todo estaba planeado, instantáneamente el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el segundo de Marco Rubio, publicó en X que Estados Unidos está listo para profundizar la cooperación con México para erradicar la violencia. En palabras más simples, Estados Unidos está listo para iniciar la invasión y bombardear México. Para pararlo en seco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le respondió que México está siempre listo a recibir la cooperación de Estados Unidos y que si tiene datos sobre el asesino de Carlos Manso, que los envíe. Desde el mismo 1 de noviembre se desató la campaña en medios de difusión que idearon la ultraderecha y los periodistas de derecha o de bolsillo. Pidieron que Claudia le declare la guerra al crimen organizado, que la presidenta endurezca el brazo contra los criminales y algunos opinadores le pidieron que solicitara la intervención directa de los Estados Unidos. Durante estos días ha sido lamentable ver que personas que declaran ser parte de la Cuarta Transformación publicaron palabras acusatorias contra Morena, llamando al partido narcomorena, asegurando que los de Morena mataron a Carlos Manso. Algunos se lanzaron a la yugular de Alfredo Ramírez Bedoya,
Hubo quienes simularon candidez y publicaron notas vejatorias contra Claudia Sheinbaum. Fueron notas con letras enormes llamando asesina a la presidenta y colocaron con letras chiquitas la frase: esto está publicando la oposición. Digo que simulan candor porque imposible que no se den cuenta que con esas publicaciones le hacen el caldo gordo a la ultraderecha mexicana. ¿Acaso ignoran que la gente pocas veces lee las palabras chiquitas? La ultraderecha pretendió cerrar con broche de oro su campaña difamatoria elaborando una encuesta en el mismo Uruapan, que es donde las emociones están al rojo vivo. La pregunta fue: ¿estás a favor de la intervención de los Estados Unidos en México? ¿Sí o no? Y para sorpresa de los organizadores, de los buitres que se alimentan de la muerte y la violencia, la respuesta fue 87% en contra y solo el 13% a favor. En Nepal, en el año 2025, ocurrió una violencia sin precedente. Una manifestación juvenil se convirtió en una turba que azotó la casa de gobierno, asesinó a funcionarios públicos y destituyó a los gobernantes A este movimiento formado por estudiantes y jóvenes se le conoce como la generación Z o la revolución Z. En México hubo una réplica a ese acto y nació una cuenta que dice albergar al grupo Generación Z. El responsable de esa cuenta, porque todavía es una cuenta y aún no se convierte en movimiento, hizo público su deslinde de los convocantes a la marcha a mitad de noviembre para exigir la renuncia inmediata de Claudia Sheinbaum. Dijo que Generación Z no tiene nada que ver con esa convocatoria y que no está ligada a Claudio X González Guajardo. A pesar de que el teatrito se le está cayendo a la ultraderecha, allí están muy contentos porque ya tienen al muerto que tanto deseaban. A partir de la siguiente marcha, usarán el nombre de Carlos Manso como bandera. Ya algunos lo están comparando con Luis Donaldo Colosio. Otros sostienen que Claudia lo mató para que no fuera el siguiente presidente. Nunca militó entre ellos, pero ya se lo llevaron. Ahora es de ellos. Hay una pregunta flotando en el ambiente que tiene la finalidad de encontrar al responsable intelectual del asesinato de Carlos Manso. ¿A quién le beneficia su muerte? La respuesta es muy sencilla: a la ultraderecha y a Donald Trump, porque les da el pretexto para que México sea invadido. Y se despide el compañero que publicó esto diciendo: Facebook me vigila, comparta usted esta columna en muchos grupos. De antemano, muchas gracias. Y aquí saca una fotografía. A ver, amigos, amigas, yo espero no colgarme mucho, pero aquí hay cosas sumamente interesantes. Quiero empezar con eso que está diciendo, que hay algunos que se dicen integrantes o pertenecientes a la Cuarta Transformación y que están acusando a Morena de narcopartido y a la presidenta del narcogobierno. Y dice aquí el autor de la columna que fingen candor al publicar una manta que yo se las comenté en la emisión de ayer, debe ser esa, con letras enormes donde se pide la destitución de Claudia o la están llamando Claudia asesina. Y con letras chiquitas dice: esto está publicando la oposición. O sea, si esto es como dice el columnista, estos son unos auténticos traidores infiltrados en Morena. Pues efectivamente, es súper lógico. Hasta un niño de sexto de primaria se daría cuenta de esa enorme mentira. Qué casualidad que ponen en letras grandes Claudia asesina y pretenden disculparse con letras chiquitas donde se quieren quitar la culpa y dicen: esto está publicando la oposición. Yo les digo una cosa: qué poca madre, ¿no? Y habría que informarse quiénes son
esos traidores que de una manera tan cobarde, porque ni siquiera se atreven a expresarlo directamente y responsabilizándose de lo que piensan de Claudia y de este gobierno, y utilizan a la oposición y engaños tan tontos que, como dije, hasta un niño de sexto de primaria se daría cuenta de esto. Esto me recuerda también que me pareció, ahora cobra más sentido lo que ayer me pareció. Leí un encabezado, bueno, más bien un extracto de una nota, donde Ricardo Monreal le pide a Generación Z que no marchen contra la presidenta. Esto a mí también me parece algo muy similar a lo que está diciendo el autor de la columna que acaba de leer su servidor. O sea, Ricardo Monreal, fingiendo defender a la presidenta, le está causando más sospechas. ¿Cómo puede el senador Monreal decir, les pido a Generación Z que no marchen contra la presidenta? Ahí está mandando el mensaje de que Morena o la presidenta tienen miedo. Y es para que la presidenta le dijera, no me defiendas, compadre. Yo creo que la presidenta puede opinar como su servidor. Hagan su marcha, chinga. Háganla. A ver quién nos sigue. Porque si algo me da gusto, es que cuando publican ese tipo de notas acusando a la presidenta, a Morena, al gobernador de Michoacán, la mayoría de los opinantes le rebate su mentiroso post. Esto da gusto, la gente ya no se deja envolver. Hay uno que otro que dice, sí, sí, revocación de mandato, pero la inmensa mayoría les dice hipócritas, ¿por qué no protestaron cuando lo de Yotzinapa? ¿Por qué no protestaron cuando lo de los 49 niños quemados, muertos, incinerados? Los de Yotzinapa por el PRI y los niños de la guardería ABC por el PAN. Muchos opinantes de estos posts que buscan embaucar a la gente y enrolarla en un movimiento en contra de Claudia, la mayoría los está rechazando y los está llamando hipócritas y mentirosos, entre otras cosas. Pero a ver, amigos, hay otras cosas que me llamó la atención y que habla del carácter arrebatado del presidente municipal que lamentablemente perdió la vida. Yo en la videomisión del día de ayer dije que el presidente efectivamente municipal, respecto a su memoria, se había enfrentado al narco, no fue la de ayer, fue la de antier, la del domingo, se había enfrentado al narco retándolo sin una estrategia para su propia seguridad. Y aquí coincide lo que dijo su servidor el domingo con esto que está publicando ayer 3 de noviembre, Mario Alberto Galvez. O sea, vamos a lo mismo. Si nosotros ponemos atención a la personalidad del malogrado presidente municipal, estarán de acuerdo conmigo en esa videomisión dominical que la titulé Si le jalas la cola al tigre, no puedes menos que esperar que te aviente zarpazos o te devore. Y ya he reiterado el respeto a la memoria del fallecido presidente municipal. Pero son cosas, como dije el domingo, que se tienen que decir. O sea, fue un error gravísimo del presidente municipal retar, porque además no era su competencia, no era competencia de un presidente municipal retar al crimen organizado con alcances nacionales, pero él lo hizo y su error fue ir sin una estrategia que salvaguardara su vida. Y como estamos leyendo aquí la nota de Mario Alberto Galvez, él mismo desconfiaba, él pide la ayuda del gobierno federal, se la otorga y él desconfía de la Guardia Nacional, no los acepta y prefiere a la policía municipal, que como dice el columnista, él mismo había dicho que las policías locales están infiltradas por el alto crimen. Entonces, si el presidente municipal ya sabía o tenía la convicción o la idea o la creencia o las pruebas de que las policías locales están infiltradas por la alta delincuencia, ¿cómo es posible que haya preferido que su guardia personal fueran esas policías locales? Entonces, aquí vemos elementos que se van compaginando. Yo también dije en las pasadas videoemisiones, la del domingo, o esa sí fue, que es la de ayer, esa fue la de ayer, que la señora Grecia Quirós
ya me estaba pareciendo de un talante político. Y por cierto, hoy sale la nota en las plataformas digitales que ya fue nombrada la presidenta sustituta de su esposo en el gobierno de Uruapan. Yo no estoy en contra, ni siquiera tengo una opinión ni a favor ni en contra, pero se van acomodando las piezas de este rompecabezas. El que la señora haya dicho vamos a defender a la patria con uñas y dientes, se estaba dando ya un alcance nacional. Y yo lo dije en la videoemisión dominical de ayer, perdón, de ayer lunes. No, no es la patria la que está en riesgo. En riesgo le están poniendo quienes piden la intervención de los Estados Unidos. Pero con este suceso en Michoacán no se pone en riesgo la patria. Pero la señora sí lo dijo. Defendamos a la patria con uñas y dientes, como si la patria estuviera mal. La patria no está mal. La patria no está en peligro. Y si mencionamos un acto que nos habla de cómo está la patria, ya empezó un funcionario español a disculparse con México por las atrocidades que se realizaron en la conquista y durante la colonia. Eso es defender a la patria. La patria no está inerme. Pero además la señora se va a prestar, me estoy adelantando, a ser utilizada como arma en contra de la cuarta transformación. Y yo creo que no solo eso. La presidenta, lamento decirlo, puede convertirse, o más bien dicho, puede caer en el error de utilizar la lamentable muerte de su esposo como arma política y encumbrarse ella. Perdón, ojalá y me equivoque. Yo le estoy viendo esos visos a la señora Grecia Quirós. No está mal que llame a que los padres hablen con sus hijos para disuadirlos, desanimarlos, aconsejarlos, que no entren a los grupos delictivos. Eso está bien. Incluso el que ella diga, vamos a seguir luchando en nuestro movimiento, está bien. Pero cuando ya se empieza a ver ahí algunos intereses personales, se puede prestar a que la señora caiga en el gravísimo error, repito, de utilizar la muerte de su esposo para ella, a su vez, ser utilizada por esa derecha que está pidiendo que México sea invadido y que sea derribado un gobierno que ha sacado 13,5 millones de la pobreza, que ha aumentado como nunca los salarios mínimos, que ha evitado que roben los pianistas como lo han hecho. Eso sería bastante deleznable de parte de la señora. Déjenme ver qué otro tópico vi aquí. Un agente de Europa lo amaba. Ramírez Bedoya. Bueno, aquí está hablando de, pues está hablando de muchas cosas, pero miren, ya perdí, luego se va la inspiración cuando está uno leyendo. Ah, sí, la generación Z. A ver, esto que acaba de pasar en ese país asiático de Nepal, donde hubo una rebelión ciudadana cabezada por jóvenes, donde me parece que sacrificaban al primer ministro. Aquí habla de que asesinaron a funcionarios de gobierno nepalense y que destituyeron a funcionarios y que esos jóvenes que lo hicieron se hicieron llamar la generación Z. Aquí los copiones de la ultraderecha, porque no tienen ideas propias, usurpan el nombre de generación Z y convocan a una marcha por la revocación de mandato el 15 de noviembre. Hagan su marchita. Ni siquiera nos preocupa. La gente no es tonta. Y van a ir los mismos resentidos de siempre. Y ahorita, por ejemplo, ustedes saben que durante el sepelio del presidente municipal hubo una marcha donde estos cibernautas, facebooknautas de la derecha dijeron que eran 40,000. Y en la jornada, el día de ayer, dijo que andaban alrededor de los 3,000. Y esos 3,000 se prendieron porque era el sepelio del presidente municipal. Y no estaba programada que se convirtiera en una marcha de protesta, pero los priistas y panistas la aprovecharon y fue ahí que, como dicen, hicieron su ronchita y se juntaron cerca de 3,000 gentes, que ya luego los mentirosos derechistas de siempre dijeron que era 40,000, ¿no? Pero atención, hoy está saliendo informaciones. Porque en esa marcha de protesta también hubo otra en Morelia,
donde tomaron por asalto el gobierno, la casa de gobierno, la sede del gobierno estatal, lo vandalizaron. ¿Se acuerdan que yo les platiqué y les pasé también, les compartí una pantalla? Rompieron cristales, rompieron ventanas y la gente que estaba protestando por la muerte del edil, cuando vio eso, se empezaron a retirar, no convalidando ese vandalismo. Bueno, pues ahora sí, las informaciones que están saliendo, otra vez, perdón, porque hubo detenidos en esa vandalización del Palacio de Gobierno de Michoacán en Morelia, fueron detenidas alrededor de unas 5 gentes, todos ellos jóvenes. Y adivinen qué, esos 3, 4, 5 jóvenes son militantes del PRI y del PAN. Miren, ya no es posible que se engañe a la gente, y menos en plena etapa de las redes sociales. Ahora sí, que como decía el presidente López Obrador, las benditas redes sociales. Y es lo que esto no va a permitir que se engatuse a la gente. Entonces, repito, de esos detenidos que hubo, que asaltaron el Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán, esos detenidos ya fueron investigados y son militantes del PRI y militantes del PAN, para que vean que aquí hay un trasfondo político. Y yo lo voy a lamentar por la señora, la viuda, lamento el deceso de su esposo, lo digo una vez más, va a ser muy triste y deleznable y se va a quemar solita la señora. Pero yo sí ya le veo que está actuando con algunas aspiraciones políticas. Ojalá y haga un deslinde, porque no está mal que la señora quiera seguir la carrera política. Ese no es el problema. El problema es que ella utilice el dolor de la pérdida de su esposo y a su vez sea utilizada por la derecha. Ella tiene todo el derecho del mundo bueno, ya es gobernadora de Uruapan, por la información que tengo, y de seguir una carrera política. Y ¿por qué no? De poner en alto la memoria de su esposo, pero que sea de manera limpia, honesta y honrada, y no prestándose a ser un juguete de la derecha. Bueno, amigos, hay más temas sobre esto, pero vamos a dejar de compartir porque quiero que también tocar el otro tema de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a batear a Ricardo Salinas Pliego, que había pedido que se posponga 7 juicios contra 7 de sus empresas, y la Suprema Corte le dijo Nel pastel. Entonces vamos a buscar ahora esa otra. Me parece que es. No, aquí estamos. Este ya pasó. A ver, vamos a cancelar y vamos a buscar acá. Es. No, es esta. Así es. Bueno, entonces vámonos ahora sí a compartir. Ahora sí, aquí está. Y vamos a leer, porque recuérdese que ya la Suprema Corte le había dicho no a Ricardo Salinas Pliego en una petición similar que también estaba solicitando que no se desahogara un juicio en contra de Electra, porque ya estaba en pláticas con el gobierno. Pero bueno, dice, Suprema Corte de Justicia de la Nación niega a Televisión Azteca y al grupo Electra aplazar juicios fiscales. Y aquí vemos el pie de foto donde aparece el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, durante una sesión el 30 de octubre de 2025, hace 5 días aproximadamente. Dice, la nota es de Iván Evair Saldaña y es reportero de la jornada. Dice, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó este martes, o el martes pasado, posponer la resolución de 7 juicios fiscales promovidos por Televisión Azteca y Grupo Electra, luego de que ambas empresas pidieron aplazar los fallos, argumentando que enviaron una solicitud al gobierno federal para ajustar los montos de sus adeudos. Es la segunda vez en las últimas 2 semanas que las empresas de Ricardo Salinas Pliego intentan frenar las resoluciones de la Corte
en sus juicios fiscales. En el alto tribunal están pendientes al menos 8 casos de compañías del Grupo Salinas que impugnan créditos fiscales que, según estimaciones de las autoridades hacendarias, suman 48,393,975,821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones. La empresa Electra, las empresas Electra y Televisión Azteca justificaron su solicitud señalando que el SAT acepta realizar ajustes a sus deudas en sus deudas. A ver, va de nuevo. Las empresas Electra y Televisión Azteca justifican su solicitud señalando que si el SAT acepta realizar ajustes en sus deudas, ya no sería necesario que el máximo tribunal emita sentencias sobre sus juicios. Pero aquí está lo que dice el presidente, me parece. No son notificaciones de la Suprema Corte. Dice, en relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo, máxime que en salvaguarda de las garantías de acceso a la justicia de este tribunal, debe velar porque se cumplan los plazos y términos establecidos en las normas aplicables y emitir sus resoluciones de manera pronta, señalan las notificaciones. O sea, aquí lo que está diciendo que en relación con la petición que hizo el grupo Salinas de que se detenga los trabajos de discusión sobre sus créditos fiscales, él dice que no, que se le diga a la recurrente, que es el grupo Salinas, que no hay ninguna disposición que faculte al presidente de la Suprema Corte para que interrumpa un proceso judicial que ya se inició. Máxime, cuando la función de ese alto tribunal es ver que la justicia sea pronta y sea expedita. Entonces dijo Nanay, le dijo no, y da sus bases. Y dice, junto a las solicitudes, las empresas también presentaron recursos de impedimento contra las ministras Lenia Bates Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreto Ortiz Alf, para que no participen en la resolución de 5 de los juicios, pero también fueron rechazadas por el presidente de la Corte. Pues, ¿qué está pensando Ricardo Salinas Pliego? ¿Que están sus compinches de antaño? ¿Que está Norma Piña, la corrupta? ¿Que está ahí el ministro Pérez Dayán? ¿O el otro que le hizo un gran favor escondiendo, ocultando congelando su expediente durante 8 meses? Luis María Aguilar Morales, que de moral no tenía nada. ¿Cree que siguen estando sus compinches ahí? ¿Que está González Alcántara Carrancá? Pues se equivocó, se llevó menudo frentazo, como dirían los españoles, menudo tortazo está llevando Ricardo Salinas Pliego. Y como dice, el pasado 27 de octubre, Grupo Electra promovió 2 solicitudes para impedir a los 9 ministros, recuerden que también eso se los narré, que era casi una burla, decirle a los 9 ministros que ellos mismos se prohíban discutir los temas de los juicios fiscales de Salinas. Les digo que la derecha es bien estúpida a veces, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego, el chimoltrufio, pues nos da precisamente de cuerpo entero lo que es la derecha en su estupidez. Entonces dice, el pasado 27 de octubre, Grupo Electra promovió 2 solicitudes para impedir a los 9 ministros sobre la resolución de 2 litigios que promovió contra créditos fiscales que juntos suman más de 34,373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos. La semana pasada, Grupo Salinas solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actualizar los montos de su deuda con el SAT y afirmó que la liquidaría en menos de 10 días. No obstante, la suma que el empresario dice estar dispuesto a pagar son 7,600 millones de pesos, a los cuales se tendría que descontar 2,700 millones que pagó en 2022, según la Procuraduría Fiscal Giselle Galeano. Eso fue lo que le notificó Salinas, ¿no? Sin embargo, la presidenta de México le contestó al empresario que no se necesita instalar ninguna mesa de diálogo, y mucho menos en lo oscurito, entre sus abogados de Grupo Salinas con el SAT, pues solo necesita pagar directamente. O sea, es cierto, no hace falta ninguna mesa de negociación.
La ley está en clara, ahí están los dictámenes por el Tribunal de Justicia Administrativa y otros tribunales que le dijeron que tiene que pagar, pero el necio señor Salinas se fue hasta la Suprema Corte. El pseudo empresario, el pseudo magnate, porque dicen que pagando se va a quedar en la calle, solo se va a quedar en calzones el señor si paga de contado. Pero bueno, yo no creo eso, ¿eh? El señor por algo no quiere pagar, claro que tiene lana. Bueno, entonces lo único, dice la presidenta, lo único que hemos dicho es toma chocolate, paga lo que debes. Lo que les hemos dicho es paga hoy, hoy, hoy. Ahí están las oficinas de SAT y las transferencias electrónicas, dijo la mandataria federal el pasado 28 de octubre. Dejamos de compartir. Pues bueno, amigas, amigos del informativo El Pico del Águila, pues son, como se darán cuenta, dos notas sumamente importantes. Hay que estar al pendiente, tenemos una especie de obligación social de estar al pendiente de lo que ocurra con nuestro país. Y yo creo que esa marcha que se llevaría a cabo el 15 de noviembre, según para solicitar la destitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no creo que vaya mucha gente, van en los mismos sentidos de siempre. Van a ver ahí a Claudio X González, a Xochitl Gálvez, a Ricardo Anaya, a Lito Moreno, quizás hasta se sume ahí el enterrador del PRD, este señor Jesús Zambrano. Cadáveres políticos van a ver ahí. Estará ahí este chiflado, este pobre hombre Acosta Toronjo, no, Acosta Naranjo, va a aparecer por ahí en esa marcha. ¿Quién más les gusta que aparezcan por ahí? Una Amparo Casar Pérez, también puede aparecer la señora por ahí. ¿Quién más puede ahí sumarse? Pues yo creo que los mismos de siempre, para pronto. Pues que hagan su marchita, ¿no? Posiblemente se sume Verástegui. Y pues bueno, amigos, y tocante a lo de la Suprema Corte, pues miren, son bocanadas de aire puro, bocanadas de oxígeno puro, el que ahora esté actuando así la Suprema Corte. Y como también dije en la pasada videomisión, aplicable este dicho a Salinas Pliego, porque ya también en mi división pasada les hice la lectura y que adosé con comentarios de su servidor de que la Suprema Corte había desestimado un amparo de primero Empresa Minera, que es una filial de otra empresa minera de Canadá, que no quería pagar 2.800 millones de pesos de créditos fiscales y que también le había solicitado a la Suprema Corte que detuviera la discusión porque ya había entablado contactos con el gobierno para ver lo de su deuda y dijo la Suprema Corte, nanay, aquí esto ya lo metiste y no se puede detener. No podemos argumentar cosas accesorias. Así que no puede impedirse ya por ley el desarrollo de estos litigios. Y así que queda desestimado el amparo para que no pagues, o sea, vas a tener que pagar. Cuando yo les narré esta noticia, les dije que se le aplicaba a Ricardo Salinas Pliego, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, porque ni más ni menos eso le va a decir la Suprema Corte a Ricardo Salinas Pliego. Pero miren, como dije, y lo vuelvo a recordar, que cuando él le robó el Canal 40 a Javier Moreno Valle, cuando un periodista le pregunta si Moreno Valle se había equivocado de socio, el soberbio Salinas Pliego dijo, no se equivocó de socio, se equivocó de pendejo, como diciendo yo no soy el pendejo que él esperaba. Pues ahora Ricardo Salinas Pliego está en el papel de pendejo. Entre más se tarde en pagar, más se le van a incrementar las actualizaciones y los recargos. Finalmente va a pagar. Y acaban de decir, acabo de escuchar una nota también, de que están creyendo los de sin embargo, aquí no coincido con ellos, de que Ricardo Salinas Pliego no tiene para pagar y que se quedaría prácticamente en puros calzones. Yo no creo que sea así, pero bueno, ellos mencionaron que cuál sería la alternativa para cobrar ese dinero. Y sí, sería una especie de declaración en quiebra y tendrían que rematar los bienes de Ricardo Salinas Pliego para que el sistema de administración tributaria, la hacienda pública, recupere ese dinero que le ha escamoteado el pseudo empresario y el pseudo magnate Ricardo Salinas Pliego. Y el gobierno podría entrar a manejar
la televisora, Televisión Azteca, podría ser dirigida nuevamente por el Estado mexicano. Y también comentaban estas chicas del programa vespertino en el portal de Sin embargo, que el Estado tendría que ver también por los trabajadores y los empleados de Televisión Azteca si el gobierno decide intervenirla para cobrar lo que no pagó el pseudo empresario. Pues amigos, los dejo con eso. Hay que estar pendientes de estas noticias. Estaremos en contacto. Su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Que tengan ustedes una excelente noche de martes.